Hola a todos, ¿qué tal? Soy Eugenio Scafati, voy a estar dando la clase número 7 de base de datos y SQL 1 porque hay otra clase de base de datos y SQL que le siga a esta y la intención de esta clase es hacer una introducción a estos temas. Un poco de mí, yo soy, como les dije, me llamo Eugenio Scafati, me recibí de licenciado en Analítica Empresarial y Social en el ITBA. Actualmente trabajo como arquitecto de datos en Google Cloud en Argentina y previo a eso trabajé como científico de datos en Data, que es un emprendimiento argentino, y fui cofundador de una iniciativa social llamada Salimos Coco Argentina. La agenda de hoy es hablar un poco sobre base de datos en general, eh, qué son las bases de datos, por qué surgen las bases de datos, qué tipo de base de datos tenemos, qué datos se almacenan, qué características tiene una base de datos, cómo se crea una base de datos y demás. Luego un poco de SQL. SQL ya lo vamos a ver, pero es el lenguaje de consulta hacia las bases de datos, es decir, si uno quiere hacer preguntas de negocios a los datos, se hace a través de SQL. Es un lenguaje de programación que está diseñado específicamente para consultar bases de datos. Y por último, va a haber una sección de ejercitación donde vamos a estar creando unas bases de datos falsas, dummy, y la intención es poner en práctica un poco de lo que vimos de diseño de base de datos y un poco lo que vamos a ver de consultas a base de datos con SQL para hacer algunas preguntas de negocio y ver cómo se resolvería eso digamos, utilizando este lenguaje de programación. Bueno, empecemos con base de datos. Algo que me gusta remarcar al principio es un poco de contexto, previo a irme a lo técnico, es por qué está esta necesidad, por qué es importante aprender esto, por qué están aprendiendo esto, básicamente. Y, y algo que es clave es entender que el mundo hoy está creciendo más que exponencialmente la cantidad de datos que se están generando y que se están almacenando. Este es un gráfico que encontré en Statista, que es una página muy fidedigna de estadísticas, que muestra un poco cómo viene creciendo la cantidad de zettabytes, que un zettabyte, ahí está el índice, equivale a un mil millón de terabytes eh, en cantidad de datos en el mundo. Fíjense cómo hoy estamos en 2022, debemos estar, según este gráfico, entre 47 y 175 eh, zettabytes, y miren cómo va a crecer esto. Digamos, estamos recién empezando, o sea, la dimensión es inmensurable. Entonces, un poco lo que remarca esto es la importancia de saber estas cosas, de cómo almacenar estos datos, cómo gestionarlos, cómo gobernarlos, cómo hacerle preguntas de negocio, cómo extraer valor de estos datos, que al final del día estos datos son una representación de lo que sucede en la realidad. Entonces, si uno sabe trabajar bien con estos datos, va a tener una ventaja competitiva porque va a saber interpretar mejor la realidad y va a poder tomar decisiones más basadas en evidencia y hacer pruebas y demás. Entonces, ¿qué es una base de datos? Esta definición la encontré en Oracle, que ya vamos a hablar un poco de Oracle. Oracle es un provider de base de datos que ya está hace tiempo en la industria. Entonces, digamos, tiene respaldo para poder dar una buena definición, y la que dice acá es que es una base de datos, es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Está bueno esto de que dice información o datos estructurados. Vamos a hacer doble clic sobre esto porque hay distintas formas, hay distintas bases de datos que almacenan distinto tipo de datos, distinto tipo de información, algunos con más estructura, otros con menos estructura, dado a que esto surge de que los datos hoy tienen distintos tipos de estructuras. Surgen datos de sensores, surgen datos de transacciones, surgen datos de logs de páginas web, surgen datos de un montón de lugares. Entonces hay distintas formas de almacenar estos datos, distintas formas de trabajar cada tipo de dato. Otra definición que encontré, esta la dio una profesora en una materia que cursé en la facultad ya hace unos años, que me parece muy buena, es que una base de datos es un conjunto de datos organizados y relacionados entre sí con una estructura independiente del programa que los acceda. Está bueno porque separa un poco la lógica de la base de datos con el software que la gestiona, y habla como de entidades aparte, ¿no? Está la base de datos por un lado, que tiene su estructura, que son datos que tienen cierta organización y cierta relación entre sí, y después a través de un programa uno puede acceder a ella. Bien, la primera pregunta obvia es si Excel es una base de datos, ¿no? Estamos acostumbrados a abrir planillas de Excel y ver y trabajar con datos y abrir CSVs a partir de Excel y trabajar con eso, digamos. Entonces, ¿esto es una base de datos? Uno podría preguntar.
Y la realidad es que lo que tiene en común una base de datos con una planilla de Excel es que ambos son métodos para almacenar datos y analizarlos, pero tienen ciertas diferencias al final del día y por algo, digamos, por eso es que existen las dos cosas y coexisten en el mundo. Y las principales son que la forma en la cual se almacenan y se manipulan los datos son distintas, quién puede acceder a los datos es distinto y cuántos datos pueden almacenarse. Esto último me parece lo más relevante y es que Excel tiene una capacidad limitada de alrededor de 1 millón de filas. Luego de eso ya no se pueden agregar más filas y de hecho antes de llegar al millón de filas ya empieza a perder mucho performance Excel. Entonces la realidad es que para el mundo en el cual vivimos hoy, que es 1 millón de filas no es nada. Sinceramente no es nada. Necesitamos cosas mucho más grandes, mucho más robustas, donde se puedan almacenar muchos más volúmenes de información y se puedan consultar con buen performance. Excel no llega a satisfacer esas necesidades, satisface otro tipo de necesidades, por lo cual ese para mí es el diferencial más grande que le da el motivo, la explicación de por qué se necesitan bases de datos y por qué Excel no es una base de datos. Entonces, ¿por qué necesitamos una base de datos? Vamos a contestar esa pregunta. Hay varios puntos. Uno es para agrupar y almacenar de forma segura todos los datos de la empresa en un único lugar, que esté centralizado. Eh, Facilitar que se compartan los datos entre los diferentes miembros de la empresa. Entonces está el área de operaciones con el área de logística, con el área de ventas, y que se puedan hacer análisis transversales al área de uno, compartir información fácilmente. Luego, para evitar la redundancia y mejorar la organización de nuestra actividad, sin duda, digamos, si cada uno almacenaría los datos de la forma que quiere, esto carecería de estructura, probablemente habrían redundancias, uno lo guarda el dato en un lugar, otro lo guarda en otro lugar, es completamente desorganizado, después uno quiere buscar la información, es muy complicado y es necesario estructura. Eh, Luego, para visualizar los datos de un cliente o potencial cliente, por ejemplo, dice ahí interacciones, ventas, datos de contacto. Esto hace referencia a poder hacer consultas de negocio. Entonces yo trabajo en el área de ventas y quiero saber los clientes de cierto lugar geográfico, cómo están consumiendo, o quiero hacer un push de marketing y mandarles algunas notificaciones, lo que sea. Bueno, tener los datos en un lado me ayuda a poder hacer cosas más basadas en evidencia y poder cumplir este tipo de situaciones. Luego dice conectar los datos de operaciones, facturación e interacciones con cada cliente o potencial. Es un poco lo que mencionaba arriba de compartir los datos entre diferentes miembros de la empresa. Esto de que no hayan silos, se dice silos, se dice en inglés. Estos silos como de, bueno, un área tiene sus datos, otra área tiene sus datos, otra área tiene sus datos y no hay una visión más holística del cliente en toda la empresa. Entonces eso genera un montón de problemas, genera tiempos más lentos y demás. Y por último dice preservar la integridad de los datos a partir de reglas de negocio. Sin duda, tener una base de datos, podemos saber un poco más de esto, pero da consistencia a los datos, ¿no? Uno puede establecer ciertas reglas, entonces para evitar errores, por ejemplo, que se ingrese una cantidad negativa de dinero, digamos, a una transacción y que aparezca una cantidad negativa de dinero o una cantidad de stock negativa, situaciones que son incoherentes a nivel negocio. Bueno, uno podría hacer ciertos checks para que eso no suceda en una base de datos y evitar y mantener la integridad de los datos. Bien, ¿qué es un DBMS? Es algo con lo que se van a cruzar mucho en el ecosistema de los datos. DBMS significa Database Management System, que es esencialmente el software que maneja una base de datos. Ahí dice que sirve como una interfaz entre la base de datos y los usuarios finales o programas de aplicación. Esto es porque puede ser un usuario consumiendo la base de datos con consultas de negocio, como les mencioné, o puede ser una aplicación que consume de la base de datos y después muestra información, por ejemplo, en una página web. Eh, entonces, el DBMS es el software que gestiona la base de datos. Y dice que gestiona tres cosas importantes, ¿no? Los datos, el motor de la base de datos, que es básicamente el que permite acceder a los datos, hacerle consultas y demás, bloquearlos y modificarlos, insertar los datos, etcétera, etcétera. Y también maneja el esquema de base de datos. El esquema de la base de datos es básicamente la estructura lógica de los datos. Entonces es cómo se almacenan estos datos. Eso es lo que define el esquema. Esta base de datos, ¿qué esquema tiene? Bueno, esto y esto, y eso lo que te define son límites sobre cómo se manejan estos datos. El esquema varía según la base de datos. Seguimos.
¿Qué es un motor de base de datos? Como dijimos, es un componente, es la pieza fundamental de un software de base de datos y es el que se encarga básicamente de acceder a los datos, de poder trabajarlos. Acá hay algunos ejemplos, tal vez si ya estuvieron revisando, ya se toparon con alguno de estos o escucharon hablar de alguno de estos. Hay empresas las empresas más icónicas que han estado trabajando en esto son IBM, Oracle, Microsoft, Google, Amazon y demás. Eh, Hay un montón más, por supuesto, pero si uno ve el ranking a mano derecha, ese es un gráfico que te muestra el ranking. En el eje X tiene el tiempo, en el eje Y tiene el score en una escala logarítmica. El score se mide por cantidad de búsquedas en internet con esta base de datos, cantidad de trabajos que demandan el skill con esta base de datos, cantidad de empresas utilizando esto y demás. Hay como varias variables que utilizan, está muy bueno el análisis que hicieron. Y muestra un poquito cuáles son las bases de datos más, o en verdad los motores de base de datos que más se están utilizando. Y como mencionaba hasta ahora, que ahí en el primer puesto, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, PostgreSQL es open source, MySQL también, MongoDB, Redis, IBM DB2, Elasticsearch, Microsoft Access y demás. Son algunos players que ya están hace bastante en la industria y ahora están empezando a aparecer players nuevos con algo que vamos a ver más adelante, que son bases de datos cloud de nube, como Amazon Redshift, que está el icono ahí, y Google BigQuery, por ejemplo, entre otros, están empezando a aparecer porque traen un montón de beneficios. Las bases de datos constantes en la nube traen muchos beneficios, sobre todo con lo que es el mantenimiento y la administración de la base de datos. Eh, Eso que es algo muy laborioso y bueno, este tipo de base de datos te ahorran todo ese trabajo. Uno como que se alquila la base de datos. Se dice que es un software as a service. As a service. Cuando lo necesito, lo alquilo. O database as a service, alquilo la base de datos y la puedo utilizar. Y tiene propiedades muy competitivas en nivel de performance. Tipos de base de datos. Bien, hay un montón de tipos de base de datos y han estado surgiendo un montón más. Estas son algunas. Eh, por ejemplo, una que se llama Centralized, o se dice centralizada, que es básicamente una base de datos que está en un nodo, en un único nodo, que está centralizada y es algo que se tiende a usar en repositorios de bibliotecas o universidades. Eh, Después tenemos en contraposición a la centralizada base de datos distribuidas. La base de datos distribuida es algo que está recobrando mucho, mucho poder, por así decirlo ahora. Que es básicamente, como mencioné, está creciendo mucho la cantidad de datos que hay en el mundo y ya no tienden a caber los datos en en un solo hardware, entonces es necesario empezar a distribuirlo en varios hardwares. Entonces lo que traen las bases de datos distribuidas, la innovación que traen al mundo es cómo particionar la base de datos de tal forma que puedo distribuirla en distintos hardwares, en distintos servidores, por así decirlo, y poder acceder a ellas y hacerle consultas analíticas. Es súper interesante ese ecosistema, es lo que se suele mencionar como Big Data. Está el desarrollo de Hadoop, que es una iniciativa de Google, que es básicamente un ecosistema, un paradigma que resuelve esta necesidad. Y han habido innovaciones posteriores a Hadoop muy interesantes para involucrarse y entender de qué tratan estos sistemas distribuidos. Después tenemos bases de datos jerárquicas o jerarquical, que es cuando hay relaciones padre-hijo entre los datos. Este, Después de objetos, que los datos están representados como objetos. Esto es muy similar a lo que es programación orientada a objetos. Esa es la estructura que traen. Después cloud, que estuve mencionando un poco de esto, que es las bases de datos están montadas en un entorno virtual y uno accede como si fuese un servicio. Hay distintos providers acá muy fuertes: GCP, que es Google Cloud, AWS, que es Amazon, y Azure, que es Microsoft. Y luego hay base de datos network o graph o grafos, se dice, que hay como nodos que están conectados entre ellos por aristas. Eh, por ejemplo, que a diferencia de las jerárquicas, que están conectados también los datos, pero es de padre a hijo, en las network pueden estar conectados todos con todos y pueden tener más de una relación cada uno, que es algo que se suele utilizar mucho en lo que es eh, lo que llaman Network Science o grafos, teoría de grafos, que es, por ejemplo, estudiar, almacenar cómo se relacionan las personas en redes sociales. Entonces, si yo tengo una red social, por ejemplo Facebook, y quiero almacenar en algún lado cómo son las relaciones entre todos los usuarios, ¿no? El usuario A es amigo del usuario B, el usuario B es amigo de C, D y E, el usuario D es amigo de Z, X, Y y también de A. Bueno,
Eso es toda una red que se va armando y hay bases de datos especializadas para almacenar este tipo de redes que son de grafos o valga la redundancia, base de datos de redes o network en inglés. Pero las dos más importantes que quiero hacer referencia hoy son las bases de datos relacionales o no relacionales. Estas también las van a encontrar como bases de datos SQL o no SQL. Ya vamos a explicar por qué, pero básicamente porque las bases de datos relacionales se pueden acceder con el lenguaje de consulta SQL y las no relacionales no se acceden con el lenguaje de consulta SQL. Las bases de datos relacionales son las bases de datos más típicas, son las que a simple vista tienen la forma de una planilla Excel, porque se ordenan los datos en forma de tablas, columnas y filas. Y las no relacionales en realidad no tienen un esquema de datos claramente definido, tienen más flexibilidad y vienen a satisfacer necesidades más modernas. Un ejemplo de una base de datos relacional sería, por ejemplo, el clima. Yo quiero almacenar el clima, entonces tengo la tabla se llama clima, las columnas serían los días de semana, las filas serían horarios del día y los data points en el medio serían la temperatura, por así decirlo. Entonces tengo por hora y por día de semana la temperatura. Y yo lo podría almacenar en una base de datos relacional, sería como una planilla Excel, por así decirlo. ¿Qué ventajas trae cada uno? Bueno, la base de datos relacionales, las ventajas que traen es que los datos se pueden estructurar fácilmente en categorías, los datos son consistentes en cuanto a su entrada y significado y son fáciles de navegar, ya hay mucho desarrollado para esto, es más intuitiva la navegación acá, y se pueden definir fácilmente las relaciones entre los puntos de datos. Ventajas de una base de datos no relacional: los datos no se limitan a un grupo estructurado, entonces te trae más flexibilidad, esto que mencionaba. Quizás hay ciertos eventos que querés modelar o que querés almacenar en realidad, y no todos los eventos entre sí tienen la misma estructura, pero querés dejarlos todos en una misma tabla. Bueno, esta ventaja te permite las datos no relacionales. Punto número 2, se pueden realizar funciones que permiten una mayor flexibilidad, un poco lo que mencionaba. Y 3, sus datos y análisis pueden ser más dinámicos y permitir más variantes de entradas. Esto viene a satisfacer un poco la necesidad de este mundo que es más variable, que es más dinámico, más flexible. Entonces las bases de datos NoSQL o no relacionales están hechas y diseñadas para eso, y están creciendo un montón. Haciendo un poquito de énfasis en las bases de datos relacionales, hay una característica que tienen, que van a ver mucho, que son ACID. Estas son siglas en inglés que vienen de atomicidad, eh, consistentes, aisladas, que sería isolated en inglés, y duraderas, que básicamente lo que hacen es garantizan la integridad de los datos. Atomicidad significa que requiere que la transacción se ejecute correctamente como un todo. Si una parte de la transacción falla, que toda ella quede invalidada. Esto es, se realiza una venta, que se va a almacenar esa venta en una tabla de ventas, que también se reduzca el stock en una tabla de stock del producto que se vendió, que no pueda pasar que suceda en una y en la otra no, si es todo una misma transacción. Consistencia refiere a que exige que los datos escritos en la base de datos como parte de la transacción cumplan todas las reglas definidas, así como las restricciones, incluidos los desencadenadores, las limitaciones y las cascadas. Esto es, se realiza una venta, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, y se vende un jabón, no puede aparecer que la cantidad de jabones vendidas es negativa o que el precio de venta de los jabones es negativo. Son distintas reglas de negocio que uno puede definir y que las bases de datos relacionales te permiten, y eso te permite básicamente tener consistencia en los datos. El aislamiento, luego, dice que es fundamental para lograr el control de concurrencia y asegurarse que cada transacción sea independiente por sí misma. Esto es un poco de que cada evento que se va registrando es independiente de otros eventos, en el sentido de que cada uno tiene una clave primaria que te permite identificarlo y que no pueden haber, esto después lo vamos a ver, se logra con claves primarias, que no pueden haber dos eventos con un mismo ID, por así decirlo, como no deberían haber dos estudiantes con un mismo legajo en una universidad o demás. Eh, Luego, la durabilidad dice que requiere que todos los cambios realizados en la base de datos sean permanentes luego de que la transacción se haya completado de forma correcta. Es un poco el tema de seguridad, ¿no? De uno poder tener los datos y saber que van a estar ahí, eh, y no andar dudando de si se pierden o no se pierden. Entonces, bueno, las bases de datos relacionales tienen esta propiedad de durabilidad que te garantizan que una vez que el dato ingresa, salvo que se pide salvo que se ejecute un comando de sacarlo, el dato va a estar ahí. Ahora, ¿qué desafíos traen
las bases de datos. Bueno, acá hay algunos, hay más, pero estos me parecieron los más importantes que encontré. Uno es absorción de aumentos significativos en el volumen de datos. Importantísimo. Parte del primer punto que vimos en la clase, está creciendo mucho el volumen de datos en el mundo y las bases de datos tienen que estar adaptadas a estos volúmenes enormes para poder almacenarlos, para poder trabajarlos y demás. Otro desafío es garantizar la seguridad de estos datos en un mundo donde hay un montón de episodios negativos en la ciberseguridad, bueno, donde los datos cada vez son más importantes y más personales, y donde cada vez se estudia más el tema de, bueno, de quién son los datos, o tengo datos personales en internet, son seguros, tengo mi tarjeta de crédito ahí, es seguro. Bueno, garantizar la seguridad de estos datos privados es un desafío. Luego, mantenimiento al día con la demanda. Básicamente, eh, mantener las bases de datos para que no hayan errores y que se puedan consultar cuando se necesitan. Es todo un esfuerzo significativo. Es algo que uno como individuo, como empresa, puede evitar, por ejemplo, si trabaja con una base de datos en cloud. Es uno de los beneficios que traen las bases de datos de cloud. Luego, gestión y mantenimiento de la base de datos y la infraestructura. Lo mismo que el punto de arriba. Y por último, eliminación de los límites de la escalabilidad. Esto es que las bases de datos puedan escalar a medida que se ingresan más datos y tengan esa capacidad de crecer a medida que crecen los datos también. Esto ayuda mucho también las bases de datos de cloud, donde uno puede configurar esta configuración o este parámetro de autoscaling. Se dice que autoescalable, donde las bases de datos crecen tanto vertical como horizontalmente a medida que se necesita. Bueno, ¿qué tipos de datos uno puede encontrar en una base de datos relacional? Vamos a hacer énfasis vamos a estar trabajando mucho en bases de datos relacionales acá. Eh, Porque son las más usadas. Como vimos al principio, quiero volver un segundo, en este gráfico, las bases de datos más típicas son las relacionales, y es por donde se arranca a entender esto. Si miramos Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server y PostgreSQL, son todas relacionales. MongoDB es no relacional, Redis es base de datos en memoria, IBM DB2 es relacional, Elasticsearch es para páginas web, Microsoft Access es relacional, SQLite es relacional, Cassandra no relacional, MariaDB me parece que es relacional, pero y creo que también es multimodal, Snowflake relacional, Splunk no la conozco, Microsoft Azure SQL Database SQL es relacional. Entonces el top 10, la mayoría son relacionales, y es por donde se arranca, porque es lo que más se consume en la realidad. ¿Qué tipo de datos vamos a encontrar ahí? Entonces estos son algunos ejemplos digamos, según el DBMS, según el motor de base de datos, el tipo de dato varía, digamos, no todos son los mismos para todos los DBMS. Hay algunos que se mantienen en todos, que tal vez llevan distintos nombres, pero bueno, tienen distintas características. Estos puntualmente son los de SQL Server, pero de vuelta, digamos, quizás varía la forma, el nombre que lleva este dato, algunas características, pero al final del día los tipos de datos son bastante compartidos entre todos los DBMS. Algunos de estos son char o varchar, que es básicamente string o texto. Text lo mismo, pero bueno, varía la cantidad de texto que puede almacenarse. Binary, que es 0 o 1. Luego tenemos acá algunos más numéricos, bit, tiny int, que es un valor entero pequeño, small int, un valor entero tal vez un poco más grande, que puede tomar valores negativos, int, que tiene un intervalo más grande, big int, un intervalo mucho más grande de valores posibles, decimal, que ya puede llevar coma, numeric, también que puede llevar coma, pero creo que el intervalo es más grande. Después de fecha, datetime, small datetime, datetime, son, digamos, distintas formas de definir fechas. Timestamp es fecha y hora. Pero bueno, acá lo importante es que básicamente todas las bases de datos relacionales van a tener un tipo de dato para almacenar texto, un tipo de dato para almacenar números, un tipo de dato para almacenar fecha. ¿Por qué? Porque esos son los datos más generales que, digamos, en toda transacción van a estar presentes. Bien, ahora quiero entrar en diseño y creación de una base de datos relacional. Bueno, continuamos con lo que es diseño y creación de una base de datos relacional. Hay todo un proceso definido sobre cómo se crean estas bases de datos relacionales, y la idea es ahora ilustrar un poco cómo es el camino que se suele hacer.
En primer lugar, se tiende a determinar el propósito de su base de datos, cuál es la necesidad de negocio que se quiere reflejar en una base de datos. Luego, buscar organizar la información necesaria, dividirla en tablas, convertir estos elementos de información en columnas, especificar las claves primarias. Ahora vamos a hablar un poco de todo esto, establecer las relaciones entre las tablas, perfeccionar el diseño y aplicar reglas de normalización. Vamos a empezar a desentrañar un poquito todo esto y ver qué consisten estos pasos. Entonces, el camino lógico de diseño de una base de datos es el siguiente. Hay una idea, se hace algo que se llama modelo lógico, se hace algo que se llama modelo físico, y luego se implementa en el DBMS, el Database Management System. La idea, bueno, es la idea de negocio, una necesidad de negocio. Entonces, digamos, surge de, bueno, tengo cierta empresa, cierta organización que tiene esta actividad y hace este tipo de transacciones y lo quiero reflejar en una base de datos. Está bien. El primer paso entonces es hacer el modelo lógico. El modelo lógico tiene esta pinta. Son tablas o entidades, en realidad, que son estas cajitas con atributos, que son los valores que están adentro. Y luego hay relaciones, pero digamos, cuáles son y luego hay relaciones, pero no se especifica qué tipo de relación, eso viene más adelante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un modelo lógico donde hay consumidores que hacen órdenes de productos y hay proveedores de esos productos y digamos, hay distintos tipos de atributos de los proveedores, hay información sobre los consumidores, sobre las órdenes que se hacen y demás. El siguiente paso es reflejarlo en un modelo físico, que es esto que está acá. Salió medio expandida la imagen. La diferencia entre el modelo lógico y el modelo físico es que el modelo físico ya tiene características del DBMS donde se va a implementar. ¿Y qué me refiero con esto? Especifican cosas como la clave primaria, que es esta llave de acá, las claves foráneas, que son estas llaves de acá, el tipo de dato que tiene cada atributo, es decir, si es integer, si es string, si es datetime, etc. Si el atributo es opcional o no es opcional, luego las relaciones entre las tablas, qué cardinalidad tienen, qué modularidad tienen, que vamos a ver un poquito más en detalle que trata eso y demás. Entonces, para que se den una idea, el proceso es el siguiente: se tiene una idea de negocio, una necesidad de negocio, se hace un modelo lógico, es decir, bueno, qué tablas necesitaríamos para representar eso y qué atributos deberían haber en cada tabla. Ok, una vez que tenemos eso es, ok, qué tipo de datos tiene cada atributo, cómo se relacionan estas tablas entre sí, y cuáles van a ser opcionales y cuáles van a ser obligatorios. Para luego implementarlo en un Database Management System y poder empezar a ingresarle datos. Entonces, ¿por qué es importante el diseño? Básicamente acá hay unos puntos que encontré que me parece que reflejan muy bien la situación, que es, sin un buen diseño de la base de datos es probable que esta no sea satisfactoria. Un buen diseño de base de datos debe implementarse de tal manera que las consultas se escriban de forma sencilla y fácil. Esa es como una especie de heurística una especie de heurística de diseño, digamos, de cómo hacer un buen diseño, para que después, digamos, siempre pensando en esta lógica, siempre pensar en el usuario final, ¿no? Cómo el usuario va a consumir esta data que yo estoy modelando, para hacerlo lo más fácil posible para estas personas. Luego, un buen diseño de base de datos no tiene redundancias de datos. Redundancia se refiere a duplicación de datos, es decir, que los atributos tratan de estar solamente en una tabla. Eso se resuelve haciendo lo que llamamos normalización, que es algo que no abarcamos acá, pero para que lo sepan. Y después, bueno, generar documentación del sistema. Eso siempre es clave en todos los procesos de informática, es documentar las cosas, que alguien pueda leer y entender qué hay detrás. Algunas terminologías. Entidad, atributo, instancia. Una entidad es cualquier cosa sobre la que se mantiene información. Por ejemplo, estudiantes y atributos de estudiantes, que es lo que hay acá. Entonces, una entidad en el modelo lógico y físico se tiende a representar con una tabla. Además, atributo, una propiedad de una entidad, por ejemplo, students en esta tabla, en esta entidad. Luego, instancia es una ocurrencia simple de una entidad, sería una fila. ID de 0, 1, 2, 3, 4, Jess, Brown, 61, 140. Eso es una instancia. Relaciones. ¿Qué son relaciones entre tablas? Bueno, son vínculos que nos permiten definir una dependencia entre varias entidades, es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. Por ejemplo, los empleados tienen un cargo, entonces tenemos una tabla con la lista de empleados, otra tabla con la lista de cargos. Hay una relación entre empleado y cargo porque un atributo de empleado es un cargo de empleado y
los tipos de cargos se representan en otra tabla. Entonces hay una relación entre esas dos entidades o tablas. Acá se ilustra mejor con este ejemplo. Tenemos la tabla o entidad de empleados con nombres, DNI y cargo. El cargo es un ID, que el ID, vemos que la tabla cargo del empleado corresponde a un tipo de cargo. Entonces, Carlos Sánchez, con este DNI, tiene el cargo 001. Si vamos a la tabla cargo del empleado, nos dice que es jefe de taller. Entonces hay una relación entre empleados y cargo, porque un empleado va a tener que tener un cargo de empleado. Hay dos términos que se tienen que saber cuando hablamos de tipos de relaciones. Uno es la cardinalidad y otro es la modalidad. La cardinalidad define el número de instancias de una entidad que se pueden relacionar con un número de instancias de otra entidad. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos para atrás, vemos que un empleado tiende a tener un cargo. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad acá? Hay varios empleados que van a tener el mismo cargo. Entonces, un cargo de empleado va a estar muchas veces en la tabla de empleados y teóricamente un empleado solo puede tener un cargo. Entonces, así se define la cardinalidad. Esta es la pinta que tiene la cardinalidad. Es ¿cuántos cargos de empleados cuántas veces se va a repetir un ID de cargo del empleado en la tabla de empleados y cuántas veces y viceversa? En este caso puntual, vemos que un cargo del empleado puede estar siendo manifestado o lo puede tener muchos empleados, como vemos Pepe Sánchez y Juan Sánchez tienen el mismo cargo, pero un empleado solo puede tener un cargo. Esa es la cardinalidad de esta relación. Después, modalidad indica si una instancia debe participar en la relación, es decir, si la relación es obligatoria o opcional. En este caso parece ser obligatoria, pero podría ser opcional. Podría ser que un empleado no necesariamente tenga que tener un cargo, por así decirlo. Quizás hay un periodo de transición donde aún no se define un cargo, y eso diría que la modalidad es opcional. Si todos los empleados tienen que tener un cargo, entonces la modalidad es obligatoria. Tipos de cardinalidad o tipo de relaciones 1 a 1. Un empleado tiene un cargo tiene solo un empleado. 1 a muchos, un empleado tiene un cargo. Un cargo puede ser manifestado por muchos empleados. Muchos a muchos sería un empleado puede tener muchos cargos, un cargo puede tener muchos empleados. Y después también hay casos donde es optativa la relación, que es lo que mencionamos antes. Puede pasar que un empleado no necesariamente debe tener un cargo, o sí. Claves, clave primaria y clave foránea. La clave primaria son valores únicos en una tabla que identifican un registro específico. Es un atributo o un conjunto de atributos que lo que tienen que hacer es garantizar la unicidad de una instancia, de un registro. Entonces, por ejemplo, el legajo de un estudiante de una universidad no se puede repetir, no pueden haber dos estudiantes con un mismo legajo. Eso sería una clave primaria, que nos garantice la unicidad de un registro. Entonces sirve para identificar registros. A través de la clave primaria nosotros podemos llegar a los registros. Clave foránea, registros en una tabla separada que se usan para hacer una conexión con las claves primarias. Como vimos antes, en este ejemplo, ID del cargo es la clave primaria de cargo del empleado, pero es clave foránea en empleados, porque es de otra tabla, es la clave primaria de otra tabla que tiene una relación. Entonces viene acá como clave foránea en la tabla de empleados, pero es clave primaria en el cargo del empleado. Las claves se usan para hacer las relaciones entre las tablas. Y eso en principio es bueno para garantizar la unicidad de un registro, pero ustedes me podrían decir, bueno, la descripción podría ser la clave primaria. ¿Por qué? ¿Por qué no es así, digamos? Si no van a haber dos jefes de taller, no va a haber no va a aparecer dos veces jefe de taller con IDs distintos, porque, digamos, es solo un rol, mecánico lo mismo. El problema ahí es para evitar que cuando se ingresan los datos se cometan errores de carga. Es para normalizar la forma en la cual se ingresa un dato. Imagínense que acá en vez de decir ID del cargo diría ID del país, y acá en descripción estarían los nombres de los países. Y acá se estaría poniendo la nacionalidad de los empleados. Entonces, cuando un data entry quiere insertar un nuevo empleado y quiere poner la nacionalidad, supongamos que es Estados Unidos esta persona, pone Juan Sánchez, DNI tanto, nacionalidad, y imagínense que no tendría la clave, que no estaría esta relación establecida, y pone Estados Unidos. Después viene otro data entry y dice Martín Pérez, DNI, nacionalidad, EEUU. Y otro, Juan no sé qué, DNI, nacionalidad, USA. Bueno, ¿qué problema hay ahí? Que hay distintas formas de ingresar el dato a Estados Unidos, y eso sucede con casi todas las variables que son categóricas.
Entonces una forma de mantener la consistencia a lo largo de todos los ingresos de datos es hacer esto. Es que las variables categóricas se representen en una tabla aparte, tengan un ID y el data entry ingrese el ID. Entonces es para evitar o minimizar la cantidad de errores de carga. Entonces en vez de poner jefe de taller cuando ingresa un nuevo empleado, pone el ID de jefe de taller, 001. Entonces todos los que quieren ingresar un jefe de taller van a poner 001 y siempre va a ser jefe de taller. Entonces cuando se quiere consultar cuántos jefes de taller hay, no corremos el riesgo de que hayan ingresado jefe de taller, taller, jefe y demás. Bien. Esto es una de las últimas cosas que vamos a ver en este módulo, pero lo quiero hacer bien rápido, pero para que lo sepan. Muchas veces lo que suele pasar es que se desarrolla una tabla relacional y el siguiente paso es hacer una base de datos analítica. Una base de datos analítica lo que se usa es para hacer justamente análisis. Están diseñadas de formas distintas, la transaccional o la relacional que suele hacer para ingresar transacciones y la base de datos analítica. Y esto que ven acá es un ETL, que es básicamente extraer, transformar y cargar. El E es extract, es transform y el es load. Entonces se comienza por la base de datos, se hace una transformación y se almacena en un data warehouse. Un data warehouse es una base de datos analítica. Y lo que suele suceder a partir del data warehouse es se suelen hacer consultas de negocio a través de tools analíticas o tableros, por ejemplo, dashboards, y suelen hacer modelos machine learning. Estas bases de datos están desarrolladas más para hacerle consultas, estas bases de datos están más desarrolladas para ingresarle datos. Porque esos son los usos que se les suelen dar. Las bases de datos transaccionales, que son relacionales, tienden a estar desarrolladas para ingresarle datos, ingresarle transacciones, y la base de datos analíticas, que también son relacionales, tienden a tener otra estructura que están hechas para hacer consultas. No voy a entrar mucho en detalle acá, pero es para que entiendan que esto existe, que la base de datos relacional se puede estructurar de cierta forma para estar optimizada para insertar transacciones, o se puede estructurar de otra forma para estar optimizada para hacerle consultas analíticas. Acá hay una tabla que un poco refleja eso, el caso de uso, para que está optimizada, un ejemplo de cómo se consulta con SQL, que eso lo vamos a ver más adelante, y otros ejemplos de bases de datos que hay así en el mercado. Entonces básicamente, yendo bien rápido, las analíticas se usan para analizar grandes volúmenes de datos haciendo lo que es Business Intelligence. Las transaccionales es para procesar un montón de transacciones en real time. Entonces la transaccional sería para ingresar, por ejemplo, todas las ventas de un supermercado. Y la analítica, imagínense que se hace una transformación en el medio, se ordena y se hace un data warehouse, una base de datos analítica, y acá consultan la gente en el negocio y le hacen preguntas. ¿Cuántas ventas se hicieron en el trimestre en esta sucursal? Son dos bases de datos distintas que están relacionadas entre sí. Una está optimizada para insertar transacciones, otra para hacerle consultas de negocio. Bien, entremos a SQL. Bueno, vamos a ingresar en la sección número 2, SQL. Acá la idea es un poco contarles qué es SQL, cómo surge SQL, para qué se usa SQL y qué usos tiene, y que tenemos que empezar a aprender a usarlo. Bien. Entonces, ¿qué es SQL? SQL es un acrónimo en inglés para Structured Query Language. Es un lenguaje de consulta estructurado. Es la traducción. Eso se considera un lenguaje de programación que lo que te permite, digamos, para qué está diseñado, es para manipular y consultar datos en una base de datos. Es la forma de relacionarse, o digamos, de consultar bases de datos relacionales. Se dice que tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. Es utilizado en la mayoría de las empresas que almacenan datos en una base de datos. Eso es así. Y ha sido y sigue siendo el lenguaje de programación más usado para bases de datos relacionales, sin ninguna duda. Es un lenguaje que ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero es un estándar en cómo... Es un lenguaje que es un estándar para consultar bases de datos. Es sumamente importante aprender a usar SQL si se quiere trabajar con datos. ¿Cómo surge este lenguaje? Bueno, es una publicación basada en la manipulación de los datos propuesta por Code, que es el creador del modelo relacional que estuvimos viendo, y fue desarrollado por un grupo de investigación de IBM, que bueno, ahora IBM justamente es uno de los pioneros en lo que es bases de datos, y bueno, SQL entonces fue desarrollado por un grupo de investigadores de esta empresa, y dio origen a esto que se convirtió en SQL hoy, pero en su momento se llama SQL,
que es Structured English Query Language. Hay mucha gente que le sigue diciendo SQL, pero es SQL hoy en realidad el nombre original. Y bueno, lo que fue sucediendo es que proveedores de distintos DBMS fueron desarrollando como variantes del SQL. Cada uno iba haciendo un poco la suya, siempre partiendo de la misma base, pero con distintas variantes. Y hoy hay algunos estándares, como se dice el SQL-86 y otras cosas más, -1, que básicamente son el estándar en todos los DBMs. Hay algunos que digamos tienen cosas distintas, sobre todo en lo que estuvimos viendo de tipos de datos. A veces los nombres son distintos, algunas funciones son un poco distintas, pero son muy mínimos las variaciones. Sinceramente, casi todos los DBMs reciben el SQL muy parecido, muy parecido. O sea, no hay que aprender mucho SQL, se hay que aprender un SQL y a lo sumo se corregirá sobre la marcha si usas dos DBMs distintos, algunas funciones que quieras llamar. ¿Para qué sirve SQL? Bueno, vamos a ver los puntos. Para hacer consultas y mantenimiento de las bases de datos, para recuperar datos, para insertar, actualizar y eliminar registros, para crear nuevas bases de datos y tablas, para crear procedimientos, que vamos a ver después qué es, para crear vistas y para establecer permisos en tablas, procedimientos y vistas. Bien. ¿Qué características tiene? En primer lugar, preserva datos. Algo que es una característica de SQL es que se asegura de que los datos ingresados son válidos, correctos y completos. Luego, lenguaje estándar, esto me parece clave, que es básicamente esto que mencionamos de que el SQL se utiliza en todas las bases de datos de todas las empresas que tienen bases de datos, por lo cual es un estándar universal usar SQL, no importa dónde estés en el mundo, si se usan bases de datos se usa SQL para consultarlos. Es un lenguaje muy claro, muy fácil de leer, tiene lectura muy fácil. Eso está bueno porque facilita la comprensión del código y lo que es el debugging. Y se dice que es flexible porque establece soluciones, brinda diversas formas de ver los datos y satisface las especificaciones requeridas por parte del usuario. Esto es que es bastante maleable, digamos. Hay pocas cosas que no se pueden lograr con SQL en relación a consultas a las bases de datos. Tiene un montón de herramientas. Tipos de comandos de SQL. Hay varias familias de comandos de SQL. Un comando es una serie de instrucciones para comunicarte con la base de datos, que son 5. En primer lugar, Data Definition Language, DDL. Vamos a entrar en detalle sobre cada uno luego y vamos a ver ejemplos. Luego, Data Manipulation Language, o DML. Luego, Data Control Language, DCL. Transaction Control Language, TCL. Y Data Query Language, DQL. Data Definition Language, en primer lugar. Estos comandos DDL lo que hacen es cambiar la estructura de una tabla, así como crear una, eliminar una o modificar una tabla existente. Se dice que son autocomprometidos, es decir, que guardan permanente todos los cambios que se ejecutan en la base de datos. ¿Cuáles son los comandos más usados? Bueno, van a escuchar sobre create, sobre alter, sobre drop y sobre truncate. Algunos ejemplos de código de esto. Create table, el nombre de la variable, el tipo de dato, otra variable, el tipo de dato, otra variable y el tipo de dato. O variable o atributo, ¿no? Entonces, crear una tabla es crear tabla, el nombre de la tabla, el nombre de la columna, su tipo de dato, otro nombre de la columna, otro tipo de dato, otro nombre de la columna y otro tipo de dato. Eso es muy sencillo para crear una tabla. Ven que es bastante fácil la lectura, uno lo lee y entiende qué está sucediendo. Está creando una tabla con este nombre y estos son los atributos que van a estar adentro y sus tipos de datos. Drop table es para eliminar, alter table es para alterar una tabla existente y puedes agregar, puedes modificar y demás. Y después está truncate table. Data Manipulation Language. Los comandos de DML se utilizan para modificar una base de datos. Se dice que no es autocomprometido a diferencia de los anteriores, de los Data Definition Language. Esto quiere decir que no puede guardar permanentemente todos los cambios en la base de datos, es decir, que son revertibles, que se tiene que hacer algo más para que estos cambios queden permanentemente en la base de datos. Y acá los más usados son 3, que son insert, update o delete, que son bastante autoexplicativos. Insert es para insertar un dato en una tabla, update es para actualizar un dato ya existente en una tabla, y delete es para borrar.
De vuelta vean que es bastante fácil leer el código, insert into Java T-point, esa es el nombre de la tabla. En las columnas author y subject, los valores sono y dbms. Te haría una fila con esos valores. Update student, set, el username igual a esto, cuando, where, el ID del estudiante es 3, etc. Data Control Language. Los comandos DSL se utilizan para conceder y retirar la autoridad a cualquier usuario de la base de datos. Esto es para dar permisos, dejar de dar permisos. Y acá tenés dos tipos de comandos, grant y revoke. Grant es para dar permisos, revoke es para quitar permisos dados. Después tenés Transaction Control Language, TSL, que estos son comandos que se utilizan con comandos DML, que son los que vimos antes, que son Insert, Delete y Update, que lo que generan estos, lo que te agrega el TCL es la capacidad de hacer un cambio permanente, que habíamos dicho que no son autocomprometidos. Bueno, si le agregas un comando de TCL después a la consulta, se vuelve un cambio permanente, ¿no? Entonces tenés el commit, que lo que hace es guardar la operación en la base de datos, rollback es cancelar la operación que guardaste en la base de datos, y save point es utilizado para volver atrás a un checkpoint dado. Entonces, si vos haces un comando DML, por ejemplo un insert, y haces un commit, eso se guarda en la base de datos. Si después corres un rollback, se vuelve atrás, se cancela eso que enviaste, y si haces un save point, tenés que especificar el checkpoint al cual querés volver, que en un momento tenés que haberlo guardado, y pues volver a ese estado de las bases de datos. Algunos ejemplos: delete from customers where age igual a 25, commit para hacer el cambio. Delete from customers where age igual a 25, rollback para cancelar eso que se hizo. Y si no, save point name es para volver a ese checkpoint que uno guardó. Bien, Data Query Language. Acá es donde quería llegar porque esto es lo que más se va a utilizar, que son los comandos para obtener los datos de la base de datos. Eso es un comando que es el select, que es para seleccionar datos. Y después hay una serie de operadores que vamos a ir viendo, que acompañan al select para empezar a limitar y decirle a la consulta cuáles son los datos que querés y en qué forma los querés. Un ejemplo está acá, que es select empname, que esto es employee name, nombre de empleado, from la tabla de empleado, where, o sea, cuando la edad es mayor a 20. Esta es la pinta que tiene un comando select. Este es un ejemplo, el asterisco es all, se refiere a all, entonces select todo from apps. Apps es la tabla, dame todo de la tabla apps. Bueno, este es el resultado. Y bueno, esto es lo que quise poner porque va de algo así tan sencillo como esto de 4 palabras hasta algo así que parece mucho más complejo. Y esto nos muestra un poco, ilustra un poco esa flexibilidad que comenté que tenía el SQL para poder realmente llegar a visualizar los datos de la forma que uno quiere. Entonces vamos a hacer un poco de zoom o doble clic en las consultas o las cláusulas, en las consultas en el comando select. ¿Ok? Se dice que está compuesta por varias cláusulas. Está select, está el from, está el where, el group by, el order by y el having. Estos son los más importantes. Vamos a ir uno por uno. Vamos a ver anatomía de un comando select. Entonces, siempre cada cláusula, que es que se llama uno de estos componentes, algunos son obligatorios y otros no. Los que son obligatorios son el select y el from, el resto son opcionales. Siempre van acompañados de algo, ¿no? El select va acompañado de valores de columnas. Select estas columnas, seleccionar estas columnas. From va acompañado de el nombre de una tabla o una vista. Entonces, from esta tabla. Una vista lo van a ver seguramente en el curso número 2, pero una vista es un subconjunto de una tabla que surge de una sentencia select. Lo digo a grandes rasgos, si alguien quiere investigar por su cuenta, adelante, pero una vista es un subconjunto de una tabla que tiene propiedades de tabla, entonces se pueden hacer comandos select a la vista directamente, en vez de hacerlos a la tabla, que tal vez uno le quiere dar acceso a un usuario a una vista, pero no le quiere dar acceso a la tabla porque la tabla contiene otros registros que él no quiere que este usuario vea, entonces le hace una vista a este tipo de usuario y el usuario puede trabajar con esa vista, por ejemplo. Seguimos. Where, condition o expresión, entonces select estas columnas from esta tabla, where, cuando se cumplen estas condiciones. Group by es para agrupar los datos de algunas columnas que uno da. Order by es para ordenar en base a unas columnas que uno dice. Y having es algo que va luego del group by, que después vamos a ver en detalle esto, pero es
es como si fuese un where para el group by. Entonces cuando hay una función de agregación, como ahora la vamos a ir viendo, pero como sumame este dato o contame cuántas veces aparece esto, el Having te da la posibilidad de crear un filtro sobre eso. Bien, vamos una por una. Select. Select, este es un ejemplito, ¿no? Last name y first name from customer. Entonces, dame el last name y el first name de la tabla customer y este es el resultado. Las columnas last name y first name que se pidieron y los datos ahí adentro. Agregamos where. Entonces, dame esas dos columnas siempre y cuando el last name sea Smith. Ok, entonces vemos ya que el resultado se filtra. A ver, acá en realidad debería estar solo devolviendo last name y first name y está devolviendo todo. Es un error ahí, no importa, pero observemos que cómo está usando el where, ¿no? Last name igual a Smith, entonces solo nos da apellidos cuando es igual a Smith. Acá agregamos lo que es el group by y una función de agregación. Las funciones de agregación son estas, ¿no? El count, el sum, después vamos a ver una por una, pero es cuando hay una operación de este estilo. Entonces, select estados, contame la cantidad de estados as count of customers by state de la tabla customer agrupados por estado. Entonces nos vuelves por estado, ya que pedimos que agrupe group by por estado, contame la cantidad de clientes que tengo. Entonces eso es lo que está haciendo, ¿no? En la tabla customer está contando las apariencias de cada estado en la tabla customer. Entonces de alguna forma lo que está haciendo es, agrupado por estado, es ¿qué estados tengo? FL, NS, OK y TX, ok. ¿Cuántos customers tengo de cada estado? Eso es lo que le están pidiendo. 1, 1, 1, 2. Y ahí viene el Having, que es esto es lo que les dije. Bueno, el Having te agrega la posibilidad de agregar una condición sobre un group by. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿cuántos customers tengo de cada estado? Devolveme cuántos customers tengo de cada estado para aquellos estados que tenga más de uno. Having count state mayor a 1. Y vemos que solo Texas cumple esta condición. De vuelta observen lo fácil legible que es esto, ¿no? Select state count, una cuenta de los estados, as count, esto es un alias para que después aparezca acá, de la tabla customer, agrupados por estado, having, teniendo que la cantidad de customer por estado sea mayor a 1. Order by, select last name y first name from customer, order by last name, ordename por last name. Entonces ordena de forma ascendiente por last name, es decir, orden alfabético. ¿Qué sucede? Puedes ordenar por más de una columna. Veamos que acá tenemos Smith y Smith. Vemos que Ron y Bill están ordenados de esta forma. Bill ve antes que Ron. Entonces yo quizás quisiera ordenar por last name y por first name después, que es esto que sucede acá. Y vemos cómo cambia el orden de Bill y Ron. Porque ordena primero por last name y después por first name. Entonces pone los apellidos y ve, ok, estos dos son iguales. ¿Cuál pongo primero? Bueno, vamos a first name. Bill viene antes que Ron. Entonces ponemos primero a Bill. Pasamos a los operadores. Los operadores se usan para agregarle condiciones a las consultas, ¿no? Esas suelen estar en el where o en el having. Entonces puedes tener un igual, un mayor igual, un menor igual, un distinto, un between, digamos entre dos valores, un incluido en una lista de valores, un like, que es algo que busca patrones, se usa para texto, generalmente un is null o is not null, o sea, si es nulo o no es nulo. Entonces yo le puedo decir, devolverme todos los valores cuando en esta columna son nulos o no son nulos, o en esta columna son mayores a este número o menores a este número, o está between estos dos números, o está in esta lista de números, o esta lista de palabras, o es like esta palabra. Algunos ejemplos. Dame todos los libros cuando el autor es distinto de Borges. Veamos que devuelve libros, en ningún caso el autor es Borges. Dame el título y el precio de los libros cuando el precio es mayor a 20. Vemos que todos los precios son mayores a 20. O todo de libros cuando el precio es menor o igual a 30. Ok, precio menor o igual a 30. Me devuelve todo de la tabla de libros. O dame todo de la tabla de usuarios cuando la edad de los usuarios está entre 20 y 25. Y como vemos, todos están entre 20 y 25. El between es inclusivo en los límites. O sea, 20 lo acepta y si tiene 25 lo acepta. Vemos que 20 y 25 lo está tomando. Condiciones lógicas, and, or y not. Yo puedo tener más de una condición en where.
y eso se logra utilizando condiciones lógicas. Por ejemplo, el AND. Devolveme todos los libros que no sean de Borges y que tengan más de este precio. Se hace con el AND. O el OR. Devolveme todos los libros que no sean de Borges OR que tengan precio mayor a 30. Entonces es, bueno, si no son de Borges lo meto. Y si no tienen precio mayor a 30, también los incluyo. Más allá de que quizás son de Borges. Es un OR, es un O. Que alguna de las dos se cumplan. De las dos condiciones, ¿no? Y NOT es básicamente, dice devuelve el valor contable de la expresión. Entonces es devolverme todos los valores, digamos, where el autor no sea Borges, se podría incluir se podría hacer con el not, digamos, not Borges, en vez de hacer el distinto ese que vimos, usar el not. Algunos ejemplos, me colgué algunos ejemplos acá. Select title from Eli Books, where el ISBN es igual a 4 o el autor es ELI. Y acá se puede hacer lo mismo con el AND. Es básicamente un ejemplito muy sencillo de cómo se utilizaría en el where. Funciones de agregación, estas se usan mucho. Lo que nos provee las funciones agregadas es utilidades de cálculo sobre los datos de las tablas. Se usa siempre dentro de la cláusula select en grupos de registros para volver un único valor que se aplica a un grupo de registros. Entonces, lo que se tiende a hacer es alguna variable numérica a la cual le implemento una función de agregación, o una variable no numérica que la quiero contar, las apariencias, y se tiende a agrupar generalmente con una variable categórica que para eso se usa el GroupBy. Por ejemplo, la cantidad de consumidores que tengo en cada estado agrupados por estado. Entonces tenemos el average, que es un promedio, el count, que cuenta cantidad de apariencias, el sum, que es suma valores, max y min. Average, sum, max y mix se usan sobre valores numéricos. Count puede ser sobre valores categóricos, puede ser apariencias un valor categórico. El average va a calcular el promedio de valores numéricos, la suma lo mismo, y el máximo y el mínimo busca máximos o mínimos de valores numéricos, a la redundancia. Algunos ejemplos. Count, estrellas, cuenta todo, estrellas siempre es todo, ¿no? Entonces seleccioname el ID de marca, cuenta todo, haz número de productos contando nulos, count ID de marca, haz número de productos. From productos, group by ID marca. Vea que sé que si acá aparece una variable categórica y hay función de agregación, la variable categórica va a tener que ir al group by porque se tiene que agrupar por ID de marca y contar la cantidad de veces que aparecen, la cantidad de productos que hay para cada ID de marca, y se ve que en algunos casos los productos son nulos. Bueno, a contarlos acá, y acá abajo dice, bueno, pero acá solo contame los ID marca, entonces acá tenés todos los productos donde no hay nulos. Y fíjate que a veces difieren los números, o debería diferir. Solamente acá, donde no hay ID marca, hay una fila, se ve que tiene nulos. Pero bueno, este es un caso especial. Acá lo que quiero que vean es cómo se utilizan las funciones de agregación y cómo se llama en el group by a la variable categórica, que va a estar agrupando, y sobre esas agrupaciones se van a estar calculando las funciones de agregación. Orden de evaluación de cláusulas, esto está bueno. Entonces, da una sentencia SQL de selección que incluye todas las posibles cláusulas que vimos. El orden en el cual lo ejecuta el motor de base de datos es el siguiente. No va primero al select, primero va al from, es decir, va a la tabla que uno dice en el from. Después aplica el where, que es un filtro. Después agrupa en caso haya que agrupar. Después, si hay algún filtro de having, incluye ese filtro de having sobre los grupos, ordena los datos y después recién se queda con las columnas del select. Y ahora sí terminamos SQL y vamos a poner un poquito en práctica esto para terminar de bajar los conceptos y ver cómo se utiliza. Buenas, estamos en la parte número 3 de la clase de base de datos SQL. Estamos ya en la etapa de ejercitación. La idea acá es resolver algún ejercicio práctico, poner un poco en práctica todo lo que estuvimos viendo, para que terminen de conceptualizar estos conceptos teóricos que estuvimos revisando. La idea acá entonces es diseñar una base de datos en Draw.io. Draw.io es digamos, una aplicación online que pueden acceder para hacer diagramas y demás, la recomiendo mucho. Luego abrir un Jupyter Notebook en Google Colab, aprovechar este servicio que ofrece Google Colab, si no lo conocen es muy bueno para que lo conozcan, para levantar instancias de Jupyter Notebooks gratis que corren muy bien.
instalarle a esa instancia una base de datos Postgres, que es este software, este motor de base de datos que vimos, que es open source, que es muy usado. Y luego a partir de eso crear una base de datos, conectarse a ella y crear las tablas del diseño físico. Esto sería la parte de DDL, Data Definition Language, que vimos. Luego hacer un DML, que sería Data Manipulation Language, al insertarle datos ficticios. Y luego un DQL, Data Query Language, donde vamos a hacer distintas consultas de negocio con Select y utilizando las distintas cláusulas que estuvimos viendo de from, group by, where, having, etc. Para que veamos un poco cómo se utilizan estas cosas en práctica. Entonces, este es el modelo de datos que armé en Droyo. Es muy sencillo, tiene tres tablas o tres entidades, donde tenemos una tabla Customers, que tiene una primary key que es Customer ID, que es un integer y no es nulo. Luego tenemos un atributo que es Customer Name, el nombre del consumidor, que es un char, o sea, es un string con 50 caracteres, no nulo. Una fecha de inicio, que es tipo DatoDate, y una fecha de baja, que es tipo DatoDate. La fecha de inicio no puede ser nula, porque si se ingresa un consumidor tiene que haber una fecha de inicio, pero la fecha de baja puede ser nula porque puede que el consumidor aún no se haya dado de baja. Está la lógica de las diferencias entre estos dos atributos. Esta tabla customers o consumidores está conectada con la tabla órdenes, es decir, un consumidor hace órdenes y véase que acá tiene muchas rayitas, esto es porque puede hacer muchas órdenes o ninguna, eso significa el círculo, o sea, ninguna o muchas órdenes, es el tipo de cardinalidad que tiene esa relación. Entonces, un consumidor hace ninguna o muchas órdenes, una orden tiene una primary key que es el order ID, cada orden tiene un ID propio. También tiene una foreign key, una clave foránea que es el Customer ID, es decir, una orden siempre está asociada a un consumidor. Y luego tiene una fecha y un precio. Digamos, cada orden tiene entonces su ID propio que la distingue y la hace única, un usuario, un consumidor asociado a esa orden, una fecha asociada a esa orden y un precio asociado a esa orden. Y luego tenemos la tabla Shipments o envíos, que tiene también su primary key shipment ID, que básicamente cumple el mismo rol, que cada envío tenga su propio ID de envío. Luego tenemos una orden asociada al envío, entonces tenemos el ID de la orden, digamos, todos los envíos tienen una orden asociada. Tenemos la fecha del envío y tenemos la ciudad a la cual se está haciendo el envío. Entonces es un modelo bien sencillo de tres tablas, tres entidades con una serie de atributos cada uno, con relaciones, para que podamos empezar a visualizar un poco cómo es esto. Ahora, este sería nuestro diseño físico, cómo pasamos de acá a un DBMS, que sería el siguiente paso, ¿no? Entonces, supongamos, si volvemos atrás, nosotros tenemos una idea, tenemos consumidores, tenemos órdenes, tenemos envíos y queremos empezar a modelar eso en una base de datos. Ok, plasmamos un diseño físico, un diseño lógico, que sería muy similar a este, pero sin tipos de datos y un poco más básico y sin las relaciones. Luego eso lo convertimos en algo más parecido a esto, que sería más cercano a un diseño físico, porque tenemos tipos de datos, tenemos definiciones de si puede ser nulo o no nulo, tenemos la cardinalidad de las relaciones y demás. Y ahí después esto pasarlo a una base de datos para empezar a tenerlo productivo. Bueno, vamos a hacer ese paso ahora. Entonces vamos a Google Colab, donde tenemos esta notebook corriendo. En esta notebook nosotros tenemos, lo que hacemos es, vamos a instalarle primero Postgres, que es este software, este motor de base de datos open source que les comenté. Entonces estos de acá son comandos que le mandamos a la terminal, donde básicamente lo que estamos haciendo es instalarle Postgres y creando un usuario que se llama root, que va a ser super user. Super user es básicamente, tiene todos los permisos para crear bases de datos, asignar permisos a otros usuarios y demás. Después seteamos la conexión y le asignamos algunas propiedades al software este que no son relevantes para este curso, pero básicamente nos permite a partir de un output crear esto que dice Autopandas es a partir de un output de una consulta crear algo parecido a un data frame y demás. No es relevante y esto acá lo que está haciendo es crear la conexión básicamente. Entonces nosotros lo podemos correr y ahí lo que estamos haciendo es instalarle Postgres, creando el usuario que vamos a usar y darle algunas propiedades. Vease quizás tarde unos minutitos. Pero bueno, lo bueno es que nosotros, Google Colab nos da esta posibilidad de poder instalarle librerías adentro de la instancia que ellos nos habilitan para poder correr comandos Python, comandos de otros
otros lenguajes de programación también. Mismo SQL, que es lo que estamos haciendo ahora. Bien. Una vez que instalamos, ahí ya se termina de instalar. Una vez que tenemos instalado Postgres, lo que hacemos es creamos el esquema o la base de datos. Esto, según el motor de base de datos, se dice de una forma u otra, esquema o base de datos. Y vamos a llamar UMAI. Create schema if not exist UMAI. Este if not exist está bueno porque tal vez ya la creaste antes y si corres este comando de vuelta te va a dar un error. Entonces ahí está bueno agregarle if not exist. Vas a ver que van a ver que lo vamos a hacer lo mismo en las tablas. Para que no nos devuelva errores. Entonces, si ya existe, está bien, no hagas nada, y si no existe, créala, por favor. Entonces ahí creamos la base de datos o el esquema UMAI. Y ahora empezar lo que es el DDL, el Data Definition Language, que la idea es empezar a crear las tablas que teníamos definidas en el diseño físico. Entonces volvemos acá y vemos la tabla Customers, y vemos que lo que tenemos que hacer es crear la tabla que se llama Customers y agregar 4 atributos: Customer ID, Customer Name, fecha de inicio y fecha baja, cada uno con su tipo de dato, integer, char, date y date. Estas 3 que no sean nulas, esta que pueda ser nulo, y que el Customer ID sea la clave primaria. Bien, ¿cómo hacemos eso? De la siguiente forma. El siguiente comando: create table if not exist. UMAI sería .customers. Esto es porque me lo exige este motor de base de datos, poner el esquema antes del nombre de la tabla para poder reconocer. Entonces le digo, es en este esquema, esta tabla. Pues podría ser que tenga otro esquema que quiera llamarse igual también customers. Entonces tengo que decirle de qué esquema estoy o de qué base de datos estoy creando la tabla. Paréntesis. Y acá entran cada atributo que va a estar dentro de esta entidad. Entonces Customer ID, Customer Name, fecha de inicio, fecha de fin. Customer ID va a ser un integer, not null. Customer Name va a ser un varchar con 50 atributos. Antes habíamos puesto char, varchar. Es lo mismo, solo que el intervalo es un poco más grande con varchar, y tengo entendido que en Postgres se define como varchar, no como char. Not null de nuevo, fecha de inicio, date, not null, fecha de fin, date, y nos decimos que no sea not null, porque puede ser nulo. Y luego decimos la clave primaria va a ser Customer ID. Cerramos paréntesis, punto y coma. Y eso es lo que escribimos acá, básicamente. Es exactamente igual. Hacemos este signito de acá, SQL, le estamos diciendo, che, voy a escribir una consulta en SQL, y lo mismo que tenemos arriba lo copiamos y lo pegamos acá. Corremos y ahí teóricamente se crea la tabla Customers con estos atributos, con estas definiciones que nosotros le damos. Lo mismo para Orders. Vamos de vuelta acá. Orders, que tiene la Primary Key Order ID, Customer ID como clave foránea, que vamos a ver cómo hacemos eso, Order Date y un Order Price. Entonces vamos acá y decimos, bueno, create table if not exist, umai.orders, paréntesis, Order ID, Customer ID, Order Date, Order Price, cada uno con su tipo de dato y demás. Acá me faltó decirle al Order Price que pueda ser no nulo, es algo que debería haber hecho. Le decimos primary key es order ID, igual que hicimos arriba con customers, pero también agregamos esto que dice foreign key, clave foránea, es customer ID, que referencia a la tabla umai.customers al atributo customer ID. Así es la forma de definir cuando hay una relación entre dos tablas con una clave foránea. Entonces decimos foreign key es el atributo que yo llamo acá customer ID, que referencia al atributo de la tabla umai.customers, que también se llama customer ID. Yo acá lo podría llamar distinto si tengo ganas. Una buena, en general, para mantener consistencia, está bueno que se llamen igual entre las dos tablas para que uno pueda saber que se está refiriendo a ese atributo. Ejecutamos eso y eso nos crea la tabla orders. Y ahora por último la tabla shipments, lo mismo que antes. Venimos acá, vemos los atributos que tenemos, qué tipo de dato tienen, si pueden ser o no pueden ser nulos, si hay clave primaria y qué clave foránea hay, y lo reflejamos acá igual. Creamos la tabla shipments con estos atributos. La primary key es el shipment ID, la clave foránea va a ser el order ID, que referencia a umai.orders, order ID. Y corremos y nos crea la tabla. Bien, ya tenemos, teóricamente ya a esta altura tendríamos hecho el paso de DDL, de crear las tablas en nuestra base de datos, que era el primer inciso. Podemos correr este comando de acá, que lo que hace es nos devuelve todas las tablas del esquema UMAI. Y nos dice, sí, mira, ya tienes 3 tablas que se llaman Customers, Orders y Shipments. Entonces podemos decir, se han creado las tablas. Ahora, viene el siguiente paso, que es el DML, que vendría a ser para Data Manipulation Language, que vendría a ser para insertar datos ficticios, para empezar a tener datos dentro de la tabla. Empecemos por
customers. Entonces ya nos acordamos que la forma de ejecutar estos comandos era insert into umai.customers, es decir, la tabla, values, paréntesis por cada instancia, por cada fila de datos que quiero insertar. Y desde ahí adentro están todos los atributos de esa instancia en el orden de las columnas. Si yo quiero cambiar el orden, digamos, si yo quiero dar los datos en un orden distinto al de las columnas, tengo que especificarle las columnas que voy a estar utilizando. Si yo quiero usar el mismo orden, si yo quiero usar las columnas, todas las columnas, no hace falta que le especifique sobre qué columnas voy a estar agregando datos, porque asume que voy a estar agregando sobre todas las columnas. Entonces tengo que respetar el orden en el cual se definió el esquema de esta tabla. Entonces si nos volvemos a la tabla Customers, vemos que primero tenemos el ID, luego tenemos el nombre, luego fecha de inicio, luego fecha de fin. Y la fecha de fin puede ser no nula. Entonces, para el Customer ID, el Customer Name y la fecha de inicio tengo que pasarle valores obligatoriamente respetando el tipo de dato que definí. Y para la fecha de fin puedo no darle ningún valor, y si le doy algún valor tiene que ser date. Entonces, venimos acá y vemos que lo que hacemos es le pasamos primero un Customer ID 1 y dijimos que era integer, entonces tiene que ser integer, por eso 1, luego un Customer Name, Eugenio, luego una fecha de inicio en tipo date, así lo hacemos, y luego una fecha de fin o nulo, en su defecto, y es lo que hicimos acá. Lo mismo para el 2, y para el 3 le agregamos ya una fecha de fin. Esto es lo que estamos corriendo acá, y ahí teóricamente se insertaron esas tres instancias de datos en nuestra tabla Customers. Vamos a la de órdenes. La de órdenes, ¿qué tiene? A ver, subimos y vemos, tenemos un order ID en integer, perfecto, luego un customer ID en integer, luego una fecha de orden y luego un precio de orden. Ok, tenemos 4 atributos: orden ID, customer ID, fecha de orden y un precio. Entonces venimos acá y tenemos order ID, customer ID, que también son integer, fecha del pedido y un precio. El order, acá acuérdense que el orden, los IDs, la primary key no se puede repetir, porque justamente el objetivo es que no se repita. Si yo intento ejecutar esto de nuevo, vamos a hacer la prueba, véase, me debería saltar un error, y me saltó el error. ¿Y qué dice el error? Duplicate key value violates unique constraint customer's primary key. ¿Eso qué quiere decir? Ya, se rompió en el primero. Key customer ID igual a 1, el red exist. Yo ya corrí este comando y ejecuté un valor para la clave primaria 1 y lo volví a intentar de correr y me dijo: no, ya existe 1 con la clave primaria igual a 1, no te puedo insertar los valores porque la primary key tiene un constraint que tiene que ser única. Y bueno, y lo mismo pasaría acá si hacemos con la primary key, pero también pasaría si yo intento usar una clave foránea de customer ID que no fue definida antes. Yo véase que acá yo tengo, para customers tengo la clave primaria 1, 2 y 3, no tengo un 4. Entonces todas las claves primarias en la tabla, todos los customers ID en la tabla orders tienen que estar dentro del intervalo 1, 2 o 3. Porque están haciendo referencia a los consumidores 1, 2 o 3. No hay más consumidores que eso. Si yo intento ingresar algo para un consumidor 4, me debería saltar un error. Y de vuelta, la clave primaria en la tabla de orders no se puede repetir porque tiene la constraint de que sea única. Luego tenemos fechas y luego tenemos un precio. Y eso es lo que corremos acá. Y véase que corre satisfactoriamente. Ahí deberíamos haber insertado estos datos a la tabla de orders. Y ahora por último vamos a la tabla shipments. Vamos a ver qué datos tiene. Vemos que tiene un ID, una orden ID, o sea un shipment ID, un order ID, una fecha y una ciudad. Vamos acá, entonces tenemos un shipment ID, un order ID, una fecha y una ciudad. Y acá lo que vemos, lo que tenemos que hacer, el mismo ejercicio que antes. El shipment ID no se puede repetir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El order ID que viene acá, shipment ID, tiene que estar dentro del intervalo de los orders IDs, que vemos que es de 1 a 6, y esto está ok. La fecha y luego una ciudad a la cual se hace el envío. Y eso es lo que ejecutamos acá. Y se ejecuta satisfactoriamente. Entonces acá en esta instancia podemos decir que tenemos datos en todas las tablas que ya creamos. Entonces se terminó la parte de DML y podría empezar la parte de DDL, que son hacer consultas select. Y empezar a ver cómo se usan estas cláusulas que estuvimos viendo, funciones de agregación y demás. Lo primero que vamos a hacer, punto 1, es retornar todos los registros de la tabla customers. La forma de hacer eso es select asterisco, asterisco refiere all, todas las columnas, from umai.customers, punto y coma. Y eso nos debería devolver las 3 filas que nosotros creamos recién. Podemos hacer lo mismo para orders, por ejemplo, y debería devolvernos las 6 filas, y vemos que lo hace.
Y podemos hacer lo mismo para shipments. Y nos devuelve las 6 filas que creamos. Entonces ahí vemos que se insertaron satisfactoriamente los datos que acabamos de hacer. Luego, el siguiente punto, retorna la cantidad de envíos por shipment city. Esto ya involucra una función de agregación y un group by. Entonces vemos cómo lograr esto. Primero, podemos empezar por el from. ¿De qué tabla queremos retribuir estos datos? De shipments. Ok, entonces esto va a ser from shipments. ¿Qué datos queremos? La ciudad, el shipment city, la vamos a llamar barrio. Esto es una forma de ponerle un alias, para que en vez de que aparezca con el nombre de la columna, aparezca con este nombre de acá. Entonces shipment city as barrio. ¿Y qué quiero hacer de cada ciudad? Bueno, quiero contar cuántas apariencias tiene cada ciudad en la tabla shipments, y a eso lo voy a llamar envíos. Pues justamente la tabla shipments lo que registra son los envíos. Entonces cada instancia sabemos que es un envío. Entonces si yo agrupo por ciudad y cuento cuántas instancias tiene cada ciudad, estoy obteniendo de alguna forma la cantidad de envíos que tiene cada ciudad. Y eso era lo que me pedía acá el negocio. Entonces, si yo corro esto, véase que tengo el barrio, que es Shipment City, que lo llamo barrio, y un count por barrio de apariencias en la tabla Shipments. Entonces, un recuento de cuántos envíos tiene cada barrio. Y acá tenemos el resultado. Belgrano tiene 3 envíos, Mar del Plata 2 y San Isidro 1. Y para eso, bueno, tengo que usar, lo hago de esta manera. Select Shipment City es barrio, count la función de agregación es envíos, from umai.shipments, y como hay una función de agregación, todo lo que no es función de agregación lo tengo que poner en el group by, porque tengo que estar agrupando por eso. Entonces group by shipment city. Entonces agrupame por ciudad y contame las apariencias en la tabla de shipments, y esos serían los envíos. Ahora, ¿qué si yo solo quiero los de Belgrano? Porque acá yo estoy teniendo Belgrano, Mar del Plata y San Isidro. Pero ¿qué si yo quisiera solo tener los de Belgrano? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Este es select count as envíos a Belgrano. Contame todo, le digo primero, de la tabla shipments, pero solo contame los que la ciudad es Belgrano. Entonces agrego un where. Y esto es lo que corre acá y me devuelve envíos a Belgrano 3. Uno me podría decir, ¿dónde está el group by acá? Porque antes hay group by, ahora no. Es porque básicamente yo no estoy llamando a la columna shipment city para que me aparezca. Yo podría agregar la columna shipment city de esta manera. Podría poner select shipment city as barrio, igual que está arriba, count todo as envíos a Belgrano, from shipment city, where shipment city igual a Belgrano, y puedo poner group by shipment city, y esto me debería devolver 2 columnas. Ahora la ciudad y los envíos que hay a esa ciudad, que en este caso es solo Belgrano. Entonces barrio, Belgrano, envíos a Belgrano 3. Y ahora sí necesitaríamos usar el group by como lo habíamos usado antes. Esto lo voy a sacar, así queda igual que antes. Bien. Perfecto. Ahora, retorna todas las órdenes mayores a 50 pesos, me dice. Bien, entonces estamos hablando de la tabla órdenes. Quiero tener todos los datos de la tabla orden con una condición de que el order price sea mayor a 50. Perfecto. Esto se ve acá. Entonces, dame de la tabla órdenes todos los datos, por eso el asterisco, cuando el order price es mayor a 50. Vamos a ejecutar eso. Y así que nos devuelve eso. No hay ningún order price que sea menor a 50. Y tenemos todos los datos de la tabla orden. El ID de la orden, el customer ID, la fecha que se ejecutó y el precio. Y todos los precios son mayores a 50, que esa era la condición que teníamos de negocio. Bueno, punto número 5. Retorna al cliente que más dinero gastó. Acá no queremos, a diferencia de la anterior, no queremos saber todos los clientes que gastaron más de un monto, sino es, dame solo un cliente, los datos de ese cliente, pero yo quiero el que más dinero gastó. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos que ir a la tabla de órdenes, tenemos que ver por cliente, sumar todos los order price de cada cliente y lo vamos a llamar total gastado. Eso nos devolvería, bueno, y agrupar por Customer ID, ¿no? Entonces lo que le estamos diciendo es, anda a la tabla de órdenes, agrupar por Customer ID y sumame todos los order price que tiene cada Customer ID. Y ahí tenemos el total gastado por cliente. Bien, pero hay algo más. Yo solo quiero el que más gasto. Entonces ordenámelo, esto es sum order price de forma descendiente, de tal forma que aparezca el que más gastó primero, el segundo que más gastó segundo, y así sucesivamente. Y limit 1 es otra cláusula que no vimos, que lo que hace es limita la cantidad de registros que quiero observar.
Bueno, en este caso yo solo quiero la primera fila, entonces le digo limit 1. Si yo quisiera los dos clientes que más gastaron, pondría limit 2, 3, 4, así sucesivamente. Entonces de la tabla de órdenes, agrupame por Customer ID y sumame la cantidad de order price que tienen cada uno de estos. Después ordenámelo de forma descendiente según según la suma de order price y dame solo el primero, porque el primero va a ser el que más gastó. Corremos este comando y vemos si funciona y sí, el Customer ID 1 es el que más gastó, habiendo gastado 175. La forma de ver si esto está bien, podemos sacar el limit 1 y lo corremos y ahora vamos a tener cada Customer ID 1, 2 y 3, cuánto gastó. Y vemos que el que más gastó es el número 1, que se nos está devolviendo este comando con 175 unidades monetarias gastadas. Y el número 6 la complica un poco más y dice, ¿y qué si queremos ver el nombre del cliente? Que es un dato que se cuenta en otra tabla. Acá abre la puerta un tema que no vimos en este curso teórico, probablemente se vea en el número 2, que es el tema de los joins entre tablas. ¿Qué si yo quiero un comando que me devuelva atributos que están en una tabla y atributos que están en otra tabla? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, a partir de los joins. Hay distintos tipos de joins, después lo van a ver más en detalle. Hay joins, hay uno que llama inner join, otro llama left join, otro llama right join, otro llama full join. Hay varios tipos de joins. Pero lo que te ayuda a join es básicamente eso, ¿no? Para poder hacer una consulta que devuelva valores o atributos que están en más de una tabla. O asignar condiciones de atributos que estén en distintas tablas. Puede ser que no los devuelva, pero que existen jugando una parte. Entonces, para lograr eso, porque ¿de qué surge esta necesidad? Es que quizás yo no quiero saber el Customer ID, yo quiero saber el nombre. Yo quiero que me diga, fulanito gastó esto, no Customer ID 1. Entonces, la forma de lograr eso es muy parecida a lo anterior, pero con un join. Entonces, select Customer Name, Sum Order Price es total gastado, from, y acá viene lo del join. UMI Orders, que la vamos a llamar O. Esto es una forma de llamar a la tabla, en vez de llamarla UMI.orders, vamos a llamarla O. Full join, UMI Customers, que la llamamos C. On, lo que hace el on es decir, con qué atributo las vamos a unir. Y con el atributo que se une es con la clave primaria. Acá es donde juega tanta importancia. Entonces la clave primaria de Customers, que es Customers ID, se une con la clave foránea de Orders, que es Customer ID. Entonces le decimos, este atributo une las dos tablas. Entonces los atributos del Customer ID que están en la tabla Customer corresponde a la misma persona que lo que tenés con Customer ID en la tabla Orders. Entonces el Customer ID 1, en la tabla Customers, los atributos que tengo de él, estamos hablando de la misma persona si vamos a la tabla Órdenes y hablamos del Customer ID 1. Esa es la forma de comunicar las tablas. Entonces le decimos, de la tabla Orders que llamamos O, unímela con la tabla Customers que llamamos C, en los atributos o sea, tabla orders.customerID igual a C, tabla customers.customerID. Y después le digo, bueno, agrupame por customer name, que es el atributo name de la tabla customers, por eso c.customers. Ordenámelo por sum order price, que es igual a antes, de forma descendiente, y dame solo un valor. Esto es igual a la anterior. La única diferencia es el join y que en vez de devolverme el customer ID, me devuelve el customer name de la tabla customers, por eso c.customer name. Entonces tenemos que agrupar por el customer name. Esas son las únicas diferencias y si lo corremos, vemos que en vez de decir customer ID nos dice customer name y el nombre del customer. De vuelta podríamos sacar el limit y ver que nos devuelva para cada cliente cómo se llama y cuánto gastó. Y bueno, vemos que Eugenio gastó 175, Pedro 147 y Mario 5. Pero yo quiero solo uno, esa era la condición. Bueno, el que más gastó es Eugenio y gastó 175 unidades monetarias. Punto número 7. Retornar la duración promedio de los clientes que se dieron de baja. A ver, ¿cómo sé si un cliente se dio de baja? Bueno, vamos a repasar los datos que tenemos en la tabla. Y vemos que tenemos en la tabla Customers tenemos el ID, el nombre, la fecha de inicio y la fecha de fin. Entonces, que un cliente se haya dado de baja, se puede saber es si tiene fecha de fin. Si un cliente tiene fecha de fin es porque se dio de baja. Entonces, los clientes que se dieron de baja tienen fecha de fin. Eso es lo que yo sé. Y lo otro que me pedía es la duración promedio, es decir, cuánto tiempo estuvieron en promedio los clientes que se dieron de baja. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fecha de fin y la fecha de inicio para aquellos que tengan fecha de fin? Que son los clientes que se dieron de baja. Esa es la condición. ¿Sobre quiénes voy a mirar? Los que tienen fecha de fin, que son los que se dieron de baja. Bueno, ¿qué voy a mirar? La diferencia entre fecha de fin y fecha de inicio, que es la duración que los tuvimos. Y sobre eso, ¿qué voy a hacer? El promedio. En este caso hay solo uno, pero imaginemos que hayan muchos, entonces que el promedio tenga sentido.
Entonces, ¿cómo escribo eso en SQL? De la siguiente forma. Así. Cast es para convertir datos de un tipo de dato a otro. Tampoco lo vimos antes, pero si les interesa lo pueden buscar en internet, busquen qué significa cast o busquen cómo convertir un tipo de dato a otro y van a ver qué se hace con cast. Entonces, lo primero que quiero ver es que yo estoy en la tabla customers. Vamos a ir por partes, ok. Ahora, ¿cuál es la primera condición? Where fecha fin is not null. ¿No es cierto? Porque yo lo que quiero ver es los que se dieron de baja. Y los que se dieron de baja tienen fecha de fin. Entonces, cuando fecha de fin no es nula. Perfecto. Ahí solo me estoy quedando con de la tabla de customers los clientes que se dieron de baja. ¿Qué quiero calcular ahora? El promedio de duración. La duración, como dijimos, es la diferencia entre fecha de fin y fecha de inicio. Entonces, fecha fin menos fecha de inicio nos dice la duración. Yo quiero el promedio de esto y lo convierto, a ese promedio lo convierto en integer porque si no me lo dejaba como float o con muchos decimales que les puedo mostrar. Por eso hice esta movida y lo llamo promedio total días. Corremos esto y vemos que nos devuelve 699, es el promedio total de días de los clientes que se dieron de baja. Vamos a mostrarles cómo es cada componente. Entonces yo podría sacar el cast, esto que quizás confunde, y tener solo el promedio de la diferencia de la fecha de fin y fecha de inicio para los que tienen fecha de fin. Y véase que me vuelve 699 con muchas comas, con muchos ceros después de la coma. Entonces yo, por una cuestión estética, lo que dije es vamos a convertir eso en enteros, es decir, sacarle todo lo que está después de la coma para que me vuelva solo un número, 699. Esa es la lógica detrás de acá. Y este lo vamos a borrar y queda. El último ejercicio, después hay ejercicios que vamos a hacer en la clase sincrónica online, es retornar los clientes que tienen una E en el nombre. Este está bueno. Y acá entra en juego un operador que vimos muy rápido que se llama like. Entonces vamos a ir paso por paso. Yo recibo esto y digo, bueno, ¿dónde busco estos datos? En la tabla customers. Entonces, from customers. ¿Cuál es la condición que quiero ver? Bueno, cuando el nombre le pasa algo. Okay. Entonces vamos a trabajar en el where con el customer name. ¿Y qué es lo que quiero ver? Que tenga una E en el nombre. Entonces like lo que hace es buscar patrones dentro de un string. E. Y véase que están estos signitos como porcentuales. Esto es lo que significa es que hay, que hay algo. Me fui para arriba. Lo que significan esos signitos es que hay algo antes. Si está antes significa que hay algo antes. Y si está después significa que puede haber algo después. Entonces lo que ayudan a modelar esos signitos es hay una E en algún lado. Puede haber cosas antes como no y pueden haber cosas después como no. Si yo sacaría esos dos signitos porcentuales, me buscaría los nombres que son una E. Si yo le agrego uno después, me buscaría todos los nombres que tienen una E y texto después, es decir, que comienzan con E. Si yo asigno uno antes nada más, me buscaría todos los nombres que terminan con E. Yo quiero que haya una E en el nombre en algún lado, no me importa dónde, pero que haya una. Entonces la forma de hacerlo es E entre dos paréntesis, entonces lo que dice es hay cosas alrededor de la E, pero que haya una E en algún lado. Entonces si corremos eso, vemos que nos devuelve los dos nombres que tienen una E. Eugenio, que tiene una E donde comienza y una E en el medio, y Pedro, que tiene una E casi en el medio de la palabra. Y bien, ese sería el final de la presentación y de los ejercicios. Cualquier duda que tengan, llévenla por favor a la clase sincrónica si la resolvemos. Y en la clase sincrónica también tengo varios ejercicios para que hagamos juntos de DML y de DQL para que terminemos de afinar estos conceptos. Muchas gracias por escucharme.